Estamos indagando, profundizando sobre algunos aspectos muy especiales que tienen que ver con la unicidad de Dios. Que el Señor nos bendiga en esta clase. Tengamos una palabra de oración. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por poder invocar tu nombre, que es sobre todo nombre. Gracias, Señor, porque has sido bueno, porque nos has permitido llegar, Señor, hasta este nivel. Y gracias, Señor, por todo lo que tú nos estás enseñando, porque estamos adquiriendo conocimientos. Estamos en tus manos, Señor, y colocamos nuestros dones, nuestros talentos, todo lo que tú nos has regalado a tu servicio. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a nuestra tercera clase. Hoy vamos a hablar acerca de los nombres de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 12, que es una joya de nuestra fe. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto les recuerdo que lo dice Hechos capítulo 4 y el versículo 12. Y aunque el hombre no pueda comprender totalmente a Dios, Dios ha empleado varios métodos para revelarse a la humanidad. Ustedes saben que el Señor es por naturaleza maestro. Él es el verdadero maestro. Uno de estos métodos que utilizó el Señor es revelarse a partir de sus nombres, de sus títulos, para identificarse. El significado del nombre en los tiempos de la Biblia no es como ahora. Ahora las personas se llaman de acuerdo a lo que a la gente le suene bonito. Pero en el tiempo antiguo el uso de los nombres llevaba mucho más importancia. La gente frecuentemente usaba nombres para dar a conocer algo, las características, la historia, la naturaleza misma de los individuos. Dios de la misma manera se reveló. Es más, Dios muchas veces cambió los nombres de las personas. El nombre de Abraham lo cambió por Abraham, que es padre de una multitud. Y el nombre de Jacob, que quería decir suplantador, el engañoso o el que engaña, se lo cambió por Israel, que es príncipe con Dios, o él reina con Dios. En el Nuevo Testamento o en el mismo Antiguo, el Señor le cambió el nombre a Sara, que era burla, y se lo puso a Sarai, que era burla, y se lo cambió por Sara, que es princesa. Jesús cambió el nombre de Simón a Pedro, que quiere decir una roca. Y total de que en muchas oportunidades vemos al Señor cambiando los nombres, porque en el Antiguo y en el Nuevo Testamento los nombres tenían gran influencia. Ahora, la Biblia amplificada, que es una versión en inglés, cita en una nota sobre Primera de Reyes, esto lo vemos del diccionario Davis de la Biblia, el comentario de Ellicott sobre la Biblia entera y el diccionario de la Nueva Biblia, para indicar la importancia del nombre de Dios. Para esto, el saber el nombre de Dios es atestiguar la manifestación, los atributos, y prenderse de aquel carácter que el nombre denota. El nombre de Dios, es decir, su revelación personal, significa la presencia activa del mismo que es invocado o del mismo que es revelado. Entonces, por eso muchos de los grandes eruditos, como los profesores Flander, Cregson, de la Universidad Baylor, dicen que para los antiguos el nombre es parte de la persona. Es más, para los antiguos no solamente todo esto significa un sustantivo, sino que es parte misma de la esencia de la personalidad. Dios usó nombres como medio de revelación, tanto personal como progresiva. Por ejemplo, Éxodo capítulo 6, el versículo 3 dice: Dios dijo, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Los versículos 4 al 8 hacen claro que el significado del nombre Jehová a Israel era su asociación con la redención y con la salvación.
Sabemos que Abraham sí usó el nombre de Jehová en Génesis 22, el versículo 14. Sin embargo, Dios no le dio a conocer la importancia plena de este nombre en su aspecto de redentor. Entonces, en Éxodo capítulo 6, el versículo 3, Dios prometió revelarse a su pueblo en una manera nueva, es decir, Él comenzó a asociar su nombre con una comprensión nueva de su carácter y de su presencia. Además de usar nombres para manifestar su carácter, Dios usó su nombre para manifestar su presencia. Por ejemplo, en la dedicación del templo, Salomón reconoció que Dios era omnipresente y que ningún templo lo podía contener. Esto lo muestra Primera de Reyes 8:27 y de igual manera en Segunda de Crónicas 7, ya que Dios llena el universo. Salomón preguntó cómo el templo, una estructura hecha por el hombre, lo podría contener. Entonces él contestó su propia pregunta por mostrar la grandeza de Dios. Y dice que el Señor le habló y le dijo: mi nombre estará allí para siempre. Primera de Reyes 8:29. Aunque la omnipresencia de Dios no podía ser restringida al templo, sin embargo la plenitud de su carácter, como representado por su nombre, podía morar allí. Ahora, Salomón consiguió orando. El hecho que dice: para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre. Esto en Primera de Reyes 8:43. Vincula el nombre de Dios con una revelación de su carácter. Dios mismo usó el concepto de su nombre para representar la revelación de su naturaleza y de su poder. Él le dijo a Faraón: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Esto lo muestra Éxodo capítulo 9 y el versículo 16. El nombre de Dios representa su autoridad, al igual que su poder. Por ejemplo, el Señor mostró su nombre en el ángel que condujo a los israelitas, Éxodo 23:21. Esto a pesar de que es una teofanía de Dios, ya que el pasaje expresa la idea de que el ángel actuó con toda la autoridad de Dios mismo. El nombre de Dios representa algunas cosas. Por ejemplo, el nombre de Dios representa la presencia misma de Dios, la revelación de su carácter, su poder, su autoridad. Hay algunos otros puntos que tenemos que mirar. Por ejemplo, que Dios demanda temor o reverencia o respeto a su nombre. Deuteronomios capítulo 28, el versículo 58 y 59. También es que Él manda que no se tome su nombre en vano. Éxodo capítulo 20 y el versículo 7. Dios advierte a su pueblo que no se olviden por nada de su nombre. Salmo 44, 20 y 21. Jeremías capítulo 23, 25 al 27. Yo les recuerdo que esta grabación y todas las que tenemos de Unicidad, usted debe de escucharlas con el mouse en la mano. Cuando llegue el momento de que hay una cita, póngale pausa o póngale la barra espaciadora, que eso hace pausa en YouTube. Entonces, total de que va y busca, porque necesitamos que todos nos empapemos. Esto es una ciencia que hay que asimilarla de manera perfecta. Ahora, Dios promete una bendición para aquellos que conocen su nombre. Salmo capítulo 91 del 14 al 16. Hay una bendición también para aquellos que piensan en su nombre, como lo muestra Malaquías 3:16. Ahora, con la importancia del nombre en mente, podríamos examinar algunos nombres usados para Dios en el Antiguo Testamento. Nombres o títulos de Dios en el Antiguo Testamento. Hay una lista de las palabras principales usadas para designar a Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a algunas. Quiero que miremos las raíces, los idiomas en que fueron escritos, para que tengamos una idea. En nuestras traducciones, por ejemplo en la Biblia versión 1960, 1909, en casi todas las Biblias hay una forma general de llamar a Dios. En el Antiguo Testamento se le llama Jehová. En el Nuevo Testamento nos habla directamente de Jesús.
Sin embargo, en la Biblia hebraica hay unos nombres que fueron dados exactamente. Nombres para Dios en el Antiguo Testamento. En el español, por ejemplo, empecemos. Número 1, Dios, que viene de un vocablo hebraico o hebreo que es Elohim. Génesis capítulo 1 y el versículo 1. Pero también se determinó a Dios como Él, que esto nos muestra Génesis capítulo 14 y el versículo 18. Y de igual manera nos muestra a Dios como Eloah en Nehemías capítulo 9 versículo 17. O Dios también que es Elah en forma aramea, que nos lo muestra Daniel capítulo 2 y el versículo 18. Ahora llega el tetragramatón divino, que son 4 consonantes por las cuales se llamó al Señor, que es YHWH. Por eso algunos fueron interpretados como Yahvé o como para nosotros como Jehová. Algunos dicen que es un nombre que es impronunciable. No es verdad, porque los signos masoréticos, las letras y las vocales que se llevan en el idioma hebraico como tal, tienen sonido. Entonces Jehová, que es el tetragramatón divino del YHWH, esto a partir de Génesis capítulo 15 versículo 2. Otras veces se llamó J-A-H, y que viene de un hebreo que es YH y que se pronuncia como Yah, que lo muestra el Salmo capítulo 68 versículo 4 y algunas otras. Otra forma de llamarlo fue que, o como se reveló el Señor de alguna manera, fue como Adón. Josué capítulo 3 el versículo 11, y de allí también que el Señor se reveló como Adonai. Génesis capítulo 15 y el versículo 2. Llega otro que es yo soy el que soy, que viene también del hebreo, que es Eheye Asher Eheye, que eso es Éxodo 3:14, cuando el Señor le dice yo soy el que soy. Ahora el yo soy, que es Eheye, que es Éxodo 3:14. El Dios Altísimo, que es el Elyon, Génesis 14 y el versículo 18. Ahora, Dios que ve, el Roí, Génesis 16:13. Dios todopoderoso, el Shaddai, Génesis 17:1. Dios eterno, el Olam, Génesis 21:33. Ahora, Él significa fuerza potente, omnipotente, o por extensión, de alguna manera se refiere a deidad. Eloha probablemente se deriva de Él, pero siempre se refiere a la divinidad o a la deidad. Ela es la forma aramea o caldea de Eloha. Elohim es la forma plural de Eloha. Y el Antiguo Testamento usa esta palabra más de cualquier otra para significar Dios. En este caso, la plural es una forma intensiva que denota la grandeza, la majestad y los atributos múltiples de Dios. La Biblia también usa la palabra Elohim para hacer referencia a dioses falsos, por ejemplo, en Jueces capítulo 8, el versículo 33. O también a seres espirituales, como en 1 Samuel 28:13. O a jueces, gobernadores humanos. O el Salmo 82, ese que es un texto que en medios teológicos ha sido motivo de discusión, que dice Dios está en la reunión de los dioses. Ahí. Ahora, Adón también significa gobernador, maestro o señor, ya sea humano o angélico, o quizá divino. Adonai es la forma enfática de Adón y específicamente se refiere al Señor, Dios. Ahora, Yahvé, pues es el tetragramatón divino, que es Jehová, es el nombre redentivo de Dios en el Antiguo Testamento. Éxodo 6 del capítulo 6 del versículo 3 al 8. Y el nombre único por el cual el único Dios verdadero se distinguió a sí mismo en el Antiguo Testamento de todo otro Dios. Isaías 42, el versículo 8.
que significa el autoexistente o el eterno. Este concepto también aparece en la frase yo soy el que soy, cuando fue usada por Dios acerca de sí mismo. Los eruditos Flander y Cresson explican que Yahvé es la forma en la persona del verbo ser. Es tercera persona del verbo ser en hebreo. Es decir, Yahvé significa Él es. Cuando es usado por Dios, la forma del verbo está en primera persona cuando Él dice yo soy. En otros términos, Yahvé y yo soy son diferentes formas del mismo verbo. Además, ambos implican una existencia activa, posiblemente causante o creativa, en vez de simplemente existencia pasiva. En algunas ocasiones los traductores de las escrituras, según una antigua tradición judía de sustituir a Adonai para el tetragramatón divino, el YHWH, cuando copiaban o leían las escrituras era usual. Esta costumbre se desarrolló porque los judíos querían evitar tomar el nombre de Dios en vano e infringir el mandamiento de Éxodo 27. Ellos sentían que por repetir constantemente el nombre sagrado de Dios podían comenzar a tratarlo demasiado informal o ligeramente. Y el nombre de Dios es santo y sagrado, y ellos no se sentían dignos de usarlo. Muy bonita costumbre. Jesús y los apóstoles también siguieron esta costumbre. El Nuevo Testamento usa la palabra griega Kyrios, significando Señor, al citar las escrituras del Antiguo Testamento que contienen el tetragramatón divino. En Mateo capítulo 3 del versículo 3 lo muestra, y Mateo capítulo 4 versículo 7 y algunos otros. Ahora, ya que el hebreo antiguo no usaba vocales escritos, y ya que los judíos dejaron de hablar el nombre sagrado, de alguna manera para algunos es oscura la pronunciación exacta del nombre. Sin embargo, las 4 letras hebreas que llamamos el tetragramatón, que son comúnmente transliteradas como YHWH o JHVH y pronunciadas como Yahvé en el hebreo o como Jehová en el español, no, son sencillamente formas de traducción. Nosotros usamos Jehová y por esto no estamos ni pecando, porque es sencillamente la traducción, porque por esto han habido grandes problemas, grandes disputas, que dicen que el nombre de Jehová, que era un nombre falso, que era un nombre erróneo. Nunca jamás, sencillamente que es una traducción para nosotros. Entonces, además de ya las mencionadas designaciones para mencionar del nombre de Dios, existen unos nombres compuestos de Dios. El Antiguo Testamento usa algunos nombres compuestos de Jehová para describir a Dios y para revelarse aún más. Y se enumeran varios y aparecen algunos. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento aún se usa todavía el Señor de los ejércitos en 2 veces, como es en Romanos 9:29 y en Santiago 5:4. Vamos a los nombres compuestos de Dios. El Jehová Jireh, que se usa en Génesis capítulo 22, el versículo 14, que significa Jehová proveerá. El Jehová Rafa, que se usa en Éxodo 15:26, que es Jehová que sana. Jehová Nixi es Jehová nuestra bandera en medio de las crisis, de las guerras. El Jehová Macades, que es el Dios que santifica, o Jehová que santifica. El Jehová Shalom, que lo muestra Jueces 6:24, es que es Dios de paz. El Jehová Sabaoth, de 1 de Samuel 1:3, es el Dios de los ejércitos, el Jehová de los ejércitos, el omnipotente. El Jehová Elion, que lo muestra Salmo capítulo 7, versículo 17, que es Jehová el Altísimo. El Jehová Ra'a, que lo usa el Salmo 23 y el versículo 1, que quiere decir Jehová mi pastor. El Jehová Hosenu, que lo muestra el Salmo 95 y el versículo 6, quiere decir Jehová es nuestro hacedor.
El Jehová Sidkenu, que lo muestra Jeremías 23:6, quiere decir Jehová nuestra justicia. Jehová Sama, de Ezequiel 48:35, es el Jehová que está presente. Ahora, en la revelación progresiva, nosotros ya sabemos que es la revelación progresiva en la teología, la misma concepción del nombre de Dios tuvo una revelación progresiva. Dios se dio a conocer acerca de sí mismo al surgir necesidades directas en la vida de los hombres y usó nombres para expresar esta revelación personal. Por ejemplo, cuando Abraham necesitó un cordero para sacrificar, Dios se reveló como el Jehová Jireh, el Jehová que provee. Cuando Israel necesitaba liberación, Dios reveló que su nombre es Jehová y que tenía una importancia anteriormente desconocida respecto a la liberación y a la salvación. Esto es en Éxodo capítulo 6, versículos 3 al 8. Cuando Israel necesitaba protección de la enfermedad, Dios se reveló como el Jehová Rafa, como el que sana. Cuando Israel necesitaba la victoria sobre sus enemigos, Él se mostró como el que levanta bandera, Jehová Nixi, Jehová nuestra bandera. Así los nombres o los títulos descritos de Dios dan a conocer aspectos importantes sobre la naturaleza de Dios. Sin embargo, ninguno de ellos es una revelación completa de Dios hasta ese momento. Mucha gente en el Antiguo Testamento se dieron cuenta de estos. Ellos deseaban saber más de Dios y expresaron su deseo de pedir cuál era su nombre. Cuando Jacob luchó en Peniel, no sé si se acuerdan, en Génesis capítulo 32, Jacob lucha con un varón, una manifestación de Dios teofánica. Llega un momento cuando Jacob le dice, declárame ahora tu nombre. Dios no le declaró su nombre. Él le dijo, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo. Génesis 32:29. Manoah, el padre de Sansón, le pregunta al ángel de Jehová cuál era su nombre y recibió una respuesta que es bien interesante. Dice, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Jueces capítulo 13, el versículo 18. Ahora, el profeta Agur preguntó acerca de Dios, ¿cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si lo sabes. Esto es de Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30 es un texto extraordinario. Es palabras de Agur, que según la Biblia dice hijo de Yaqué. Ahora, él miraba al futuro, tratando de ver porque el nombre de Dios se daría a conocer cuando él apareciera en su manifestación como hijo. Zacarías profetizó que un tiempo vendría cuando Jehová sería rey sobre toda la tierra y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Entonces llegamos al nombre de Jesús. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios sació los anhelos de la historia, de la humanidad, de su pueblo y reveló todo su poder, toda su gloria mediante el nombre de Jesús. Jesús es el equivalente griego del nombre hebreo diversamente traducido como Yeshua. Esdras capítulo 2, el versículo 2. También el sonido fonético es Josué. Entonces Joshua, que es Jesús, o Joshua, que es Josué, se pronuncian de igual manera. El uno lo da Esdras 2:2, el otro lo da Éxodo 17:9. Y Hechos 7:45, Hebreos 4:8 demuestran que Jesús es el mismo nombre que Josué a nivel del sonido. Yeshua o Jesús significa Jehová Salvador. Entonces ahí es donde nosotros entendemos una gran joya de la unicidad. Es que Yeshua o Jesús significa Jehová Salvador. Jehová nuestra salvación, o Jehová es salvación. Es por esto que cuando el ángel dijo, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Yeshua, o llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, versículo
21. Muestra la identidad, la identificación del nombre de Jesús con la salvación, que es particularmente evidente porque en el hebreo, para Yeshua es prácticamente hablar de salvación, especialmente ya que el antiguo hebreo no usaba vocales escritos. De hecho, la concordancia exhaustiva Strong's, que es en inglés, traduce literalmente a Yeshua como Yoshua y la palabra hebrea para la salvación también como Yoshua. Entonces, en ningún otro hay Yoshua. ¿Por qué? Porque Yeshua es la traducción tanto del nombre de Jesús como del nombre salvación. Aunque otros han llevado el nombre Josué o Jesús o el Señor Jesucristo. Es el único quien realmente ha alcanzado las implicaciones de aquel nombre. Él es el único que es realmente lo que el nombre describe. Entonces, Jesús es la acumulación de todos los nombres de Dios del Antiguo Testamento. Es el nombre más alto, es el nombre más exaltado que jamás ha sido revelado a la humanidad. Por esto nosotros vamos a dedicar algunos capítulos para entender muchas cosas que son bien importantes. El nombre de Jesús es el nombre del Dios que Él prometió dar a conocer. Cuando dijo, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día, porque aquí yo mismo que hablo, de aquí estaré presente. De Isaías capítulo 52, versículo 6. Él es el único nombre, cuando usted lee Zacarías 14, 9, que comprende e incluye a todos los otros nombres de Dios dentro de su significado. Ahora, la iglesia del Nuevo Testamento es identificada por el nombre de Jesús. Actualmente nosotros entendemos total esta doctrina. Jesús dijo que nosotros seríamos aborrecidos por causa de su nombre. Mateo capítulo 10, versículo 22. La iglesia primitiva fue perseguida por el nombre de Jesús. Hechos 5, 28, Hechos 9, 21, Hechos 15, 26. Ellos los consideraban como un privilegio ser tenidos por dignos de sufrir por su nombre, según muestra Hechos 5, 41. Pedro declaró que el hombre cojo en la puerta de la Hermosa fue sanado por la invocación del nombre de Jesucristo de Nazaret. Hechos capítulo 4, versículo 10. Él entonces explicó la supremacía, la esencialidad de este nombre en cuanto a recibir la salvación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, el hecho de nosotros hablar del nombre de Jesús, estamos entonces hablando de el nombre grande, el nombre total. Es una gran bendición la que nosotros tenemos. Por esto, entonces, el apóstol Pablo escribió que Dios le exaltó hasta lo sumo y que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Allí es donde nosotros entendemos que no podría haber ninguna Trinidad ni ninguna dualidad, porque no podría ser superior al nombre del Padre. Filipenses capítulo 2, versículos 9 y versículo 10. A causa de la posición exaltada de este nombre se nos exhorta a depender del nombre de Jesús en todo lo que hacemos. Por eso dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Colosenses 3:17. Nosotros enseñamos y predicamos en el nombre de Jesús. Hechos 4, 17 y 18. Hechos 5, versículo 28. Nosotros echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas, recibimos protección y poderes sobrenaturales, oramos por los enfermos. Todo en el nombre de Jesús. Marcos 16, 17 nos autoriza. Y Santiago capítulo 5, versículo 14. Operamos señales y maravillas, porque al invocarse el nombre de Jesús sucede. Hechos capítulo 4, versículo 30. Oramos y hacemos conocer las peticiones a Dios en el nombre de Jesús. Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. Y Juan capítulo 16, versículo 23. Ahora, nos reunimos en el nombre de Jesús. Mateo 18, 20. Bautizamos en el nombre de Jesús. Hechos 2, 38.
¿Qué significa todo esto? Significa que el nombre de Jesús no es que sea una fórmula mágica para hacer cosas, no. Significa que el nombre de Jesús es eficaz en nosotros cuando nosotros tenemos fe en su nombre, cuando nosotros hemos conocido el nombre del verdadero Dios. Esto nos lo corrobora Hechos 3:16. Por esto, algunos invocaban el nombre de Jesús que predicaba Pablo y que los demonios decían: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Entonces debemos conocer, tener fe en aquel que es representado por ese nombre. Hechos 19, versículo 13 al 17. El nombre de Jesús es único, porque no es semejante, es desemejante a cualquier otro nombre. Representa la presencia de su propietario, representa la presencia, el poder y la obra de Dios. Cuando nosotros hablamos en el nombre de Jesús en fe, Jesús mismo actualmente se encuentra presente, comienza a operar. El poder no viene del sonido del fonema del nombre, sino que viene porque la expresión del nombre en fe demuestra la obediencia a la palabra de Dios y fe en la obra de Jesús. Cuando decimos su nombre en fe, Jesús se manifiesta, su presencia está a nuestro lado, desempeña la obra, suple la necesidad. Por esto mismo entendemos, Dios se revela totalmente mediante el nombre de Jesús. Hasta donde nosotros no lo conocemos, hasta donde nosotros finalmente no entendemos sus maravillas y no conocemos su amor que es inmensurable. Pero por eso cuando invocamos su nombre, nosotros sabemos que lo honramos, que creemos y que lo recibimos, y que en Él lo recibimos como Padre, y que en Él lo recibimos como Hijo y lo recibimos como Espíritu Santo, porque allí se concentra Juan capítulo 5 versículo 23, Juan capítulo 8 versículo 19, Juan capítulo 12 44 45, Juan capítulo 13 versículo 20, Juan capítulo 14 versículo 7 al 9. Por eso el Señor dijo que si le negamos, no solamente lo negamos a Él, sino que negamos al Padre, según primera de Juan 2:23. Pero si usamos el nombre de Jesús, le glorificamos y glorificamos al Padre. Colosenses 3:17. La Biblia predijo que el Mesías declararía el nombre de Jehová. Salmo capítulo 22 y el versículo 22. Y por esto Hebreos capítulo 2 versículo 12 lo corrobora. Jesús afirmó que Él había manifestado y declarado el nombre del Padre. Juan 17:6 y 26. Incluso Él, el Señor, Él heredó su nombre del Padre, según Hebreos 1:4. ¿Cómo manifestó y declaró Jesús el nombre del Padre? Lo hizo por revelar el significado del nombre mediante las obras que Él hizo, que eran las obras de Jehová, eran las obras del Dios del Antiguo Testamento. Juan capítulo 14, versículo 10 y versículo 11. Así como Dios en el Antiguo Testamento progresivamente reveló más sobre su naturaleza, sobre su nombre, respondió a las necesidades de su pueblo, así Jesús en el Nuevo Testamento reveló plenamente la naturaleza y el nombre de Dios mediante milagros, sanidades, el echar fuera demonios, el perdón de pecados. Jesús declaró el nombre del Padre por sus obras, porque por ellas comprobó que Él es el Padre, que Él es el Dios del Antiguo Testamento. Por eso Isaías 35, versículo 4 al 6, Lucas 7, 19 al 22, demostró el poder de Dios según las profecías. Él comprobó que Jesús era el nombre del Padre. ¿Por qué es el nombre de Jesús la revelación plena de Dios? Simplemente porque Jesús es Jehová y en Jesús mora toda la plenitud de la deidad corporalmente, incluso el mismo Padre. Y esto lo vamos a seguir analizando en unos capítulos posteriores. Muy bien, ha sido una bendición, un honor estar con ustedes y en esta clase que es de tanta importancia. Escúchenla varias veces, por favor, es muy importante.
Y les repito que para escuchar esta clase es bueno que ustedes estén poniendo pausa cada vez que hay una cita bíblica. Que Dios les bendiga a todos. Un abrazo.